Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen el día de hoy. Les presentaremos la conferencia Participación de los hombres en la equidad de género. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuya Yapac presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Yapac, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Es un honor volvernos a conectar junto con ustedes para presentar este tema que creo va a contribuir primero para atacar la violencia de género y también mostrar que los hombres pueden participar en este proceso de construir una sociedad con equidad de género. A continuación les voy a pasar a presentar a nuestro expositor. Hoy nos acompaña eh, Jorge León León. Él tiene un diplomado en género, masculinidades y etnicidad por la Universidad Nacional de Chile. Él es pedagogo por la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene 30 años de experiencia de trabajo en organizaciones sociales, poblacionales, urbano-populares y rurales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, de la cooperación internacional y en temáticas de fortalecimiento organizativo, derechos humanos, de la niñez y adolescencia y la implantación del enfoque de género con énfasis de trabajo con hombres. Bienvenido, Carla. Queremos indicar al expositor que tendrá entre 20 a 30 minutos para presentar su ponencia. Bienvenido, por favor. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación y la invitación para poder compartir con ustedes la experiencia de trabajo en género que hemos desarrollado. A continuación voy a compartir con ustedes, me confirmas por favor si se está logrando ver la presentación. Sí, ya podemos observar la presentación. Muchas Listo, gracias. a ustedes. Como les mencionaba, en este momento voy a hacer una presentación, la cual va a tener tres partes puntuales. Una, primero, el contexto social, la situación general de los hombres desde un enfoque de género, las causas estructurales de este contexto social, de esta situación, y un poco la experiencia del trabajo que hemos tenido en el trabajo, en cuanto al trabajo con hombres en género. Como les mencionaba, em, nuestro no sé, listo. Nuestro trabajo está basado desde el enfoque de género como, como una categoría analítica. Eh, son conceptos y una base conceptual elaborada por universidades e instituciones, organizaciones sociales y también estrategias, metodologías y herramientas que se han aplicado en el trabajo en género con hombres que hemos desarrollado durante estos años. También el enfoque de género tiene una dimensión política enfocada a la construcción de relaciones de género equitativas y justas entre hombres y mujeres, a partir también del reconocimiento que existen otras discriminaciones, otras desigualdades también derivadas desde el origen étnico entre mestizos y personas indígenas, entre personas de diferentes orientaciones sexuales, personas heterosexuales y homosexuales, de diferentes edades, adultas y niños y niñas, y también de diferentes ingresos económicos, entre otras. Y también este enfoque de género tiene una perspectiva de cambio. A partir de necesidades específicas de mujeres y hombres, plantea la elaboración de políticas públicas para su gestión y ejecución. Entonces, desde este enfoque de género, avanzamos al trabajo en género con hombres, que planteamos debe realizarse porque los hombres ocupamos la mayoría de los espacios de poder, tanto en instituciones públicas como privadas. También planteamos estrategias para que los hombres asumamos nuestro papel como sujetos que participamos por la igualdad de género y la igualdad de derechos sociales.
y avanzar también en el cambio social. En este caso, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Gloria, también para eliminar todas formas de violencia de género y contra las mujeres. Planteamos desaprender el machismo para aportar a deconstruir el patriarcado como una estructura de poder que discrimina a las personas. Proponemos que los hombres debemos aprender nuevos contenidos, cambiar de actitudes y también de prácticas en nuestros relacionamientos con las demás personas desde esta perspectiva de género. ¿Cuál es el contexto, la situación de los hombres desde un enfoque de género? La mayoría de nosotros ejercemos la violencia como un mecanismo de relaciones sociales con las otras personas. También asumimos actitudes de discriminación, tanto por razones de género, y también a otras personas como mujeres y también personas homosexuales. Esta es una mirada, una perspectiva muy general del ejercicio de los hombres desde este enfoque de género, ¿no? La mayoría de los hombres somos victimarios, ejercemos violencia, tanto en violaciones sexuales o acoso sexual. Ustedes deben haber escuchado en las últimas noticias los casos de violaciones sexuales y en la mayoría de las ocasiones son hombres quienes son los victimarios. No asumimos el trabajo de los cuidados, el trabajo reproductivo, el trabajo del cuidado de nuestros hogares, de nuestras familias, de los adultos mayores, de las personas con alguna dificultad de salud. Casi siempre son las mujeres quienes asumen ese trabajo de los cuidados y reproductivos. Asumimos un control sobre los cuerpos de las mujeres y de nuestros hijos e hijas o aquellas personas que son menores de edad y en ocasiones también con aquellas personas adultas mayores. Es un mecanismo más que de una relación horizontal de control de estas personas. También los hombres asumimos muchas veces espacios que tienen un nivel de característica, digamos, de fuerza física, como el ejército, la policía, los deportes, sobre todo el fútbol, y también somos los causantes de la mayoría de los accidentes de tránsito y en muchas proporción somos quienes estamos dentro de las cárceles, somos las personas privadas de libertad. Todas estas actitudes básicamente relacionadas con la fuerza o también con el ejercicio de un machismo exacerbado. Y en muchas de las ocasiones también somos quienes asumimos una explotación del ambiente, el ambiente como un recurso a ser explotado. No asumimos la paternidad responsable y amorosa. Existe un alto porcentaje de padres de familias separadas que no pagan una pensión permanente diaria, ni siquiera esa responsabilidad la asumen. En muchas ocasiones también somos quienes recibimos mayor pago por remuneraciones, a pesar de que en relación a las mujeres, ¿no? A pesar de que asumimos iguales puestos de trabajo, iguales tareas, sobre todo en los espacios privados será esto. Y también no tenemos cuidado de nuestra salud, sobre todo aquella que se refiere a la salud sexual y salud reproductiva. Entonces, esta es una mirada general de la situación de los hombres desde una perspectiva de género. Las causas, nosotros planteamos que existe una causa estructural, no es una situación individual de asumir una posición de bueno o malo, sino que existen causas estructurales por las que asumimos estas actitudes, sobre todo la de violencia y de control y de poder. La estructura social en la que nosotros vivimos asuma el poder sobre las demás personas. También estos ejercicios del poder sobre las demás también son por razones de edad. Los adultos muchas veces tienen poder sobre los niños y niñas. En relación a la identidad étnica, las personas mestizas o blancas asumen un poder sobre las personas indígenas o afrodescendientes. Y también en cuanto al mayor o menor ingreso, y también en ocasiones con respecto a dónde vivimos, en cuanto a las zonas rurales o en las ciudades. Este manejo del poder determina relaciones de superior e inferior.
atribuido a estos rasgos biológicos, como decíamos anteriormente, ¿no? La identidad étnica, la edad, el género. Esta estructura social que maneja el poder sobre los demás impone este orden simbólico de desigualdad. Sucede en todos los espacios. Nosotros en nuestra vida cotidiana vemos y en ocasiones vivimos que en los barrios existen estas relaciones de poder sobre las demás personas, dentro de las instituciones que tienen más o menos poder y dentro de las familias también. Entonces, este sistema de manejo de poder determina también otro sistema que ubica a partir del sexo qué características y roles sociales deben ser asignados. Este es un sistema binario, ¿no? Dos polos opuestos. Entonces, es a partir del sexo que el ser humano, cuando nace, sea pene o sea vulva, determina estas características biológicas que no cambian, ¿no? Son a partir del pene, el macho, a partir de la vulva, la hembra, se establecen y se imponen las características de género. El macho, el pene, se determina el masculino y la mujer femenina. El rol más valorado, el productivo, el de manejo del dinero, es el designado al masculino, al hombre, y el reproductivo el menos valorado hacia las mujeres. Esto causa que hayan relaciones desiguales. Esto es una determinación social, se aprende. Entonces, a pesar de que estas son características de roles sociales asignados, se pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos en relación a esta definición de características impuestas desde la cultura. Entonces, las mujeres pueden participar en la política y ser dirigentes. Desde esta perspectiva de género, las mujeres no podrían, pero esto se puede modificar. Los hombres pueden hacer las tareas del hogar desde esta perspectiva de poder cambiarlo, ¿no? Y aquí se grafica de mejor forma estos estereotipos y roles socialmente impuestos, menos valorados para las mujeres con menos poder y más valorados para los hombres con más poder. En cuanto a estos estereotipos, roles y valores socialmente establecidos, se ubican en todos los espacios cotidianos, en cuanto a tomar decisiones, salarios, acceso no a la educación, el respeto, mejor dicho, a ser respetados, y también la posibilidad de opinar en espacios públicos, disciplinar la expresión, tener seguridad y en general todas estas características que se plantean aquí. Otro espacio importante es la división sexual del trabajo. A partir del sexo se determinan los trabajos que deben realizar los hombres y las mujeres. Desde este modelo patriarcal, ¿no? Desde este modelo establece jerarquías entre actividades. A la mujer se le ha asignado o se le asigna desde esta perspectiva patriarcal, de esta división sexual del trabajo, el rol reproductivo, es decir, el espacio doméstico en la casa, al interior, el trabajo no remunerado en general y el servicio de los cuidados a las personas, básicamente en la subordinación. Y en cuanto al hombre, se le asigna el rol productivo, el del trabajo, el espacio público, el trabajo remunerado, el poder y la responsabilidad, y a partir de ese rol productivo, la autoridad y hasta la dominación. A partir de esto, como veíamos este sistema sexo-género, el aprendizaje de ser varones se inicia desde la niñez, a partir de estas características biológicas. Entonces se determinan también en los juegos, los hombres para el juego de la pelota y la mujer para el trabajo doméstico. En los textos escolares podemos encontrar contenidos donde se habla de que mamá cocina y papá trabaja. En las tareas del hogar, desde pequeños aprendemos que los hombres estamos hechos para el juego, mientras las niñas deben hacer el trabajo doméstico.
Igual en la religión se puede determinar este aprendizaje porque en estos espacios de las iglesias, sobre todo las iglesias, son los hombres quienes tienen espacios de poder. ¿Qué significa ser hombre aquí y ahora? No ser mujer, disculparán el término, pero se usa como insulto la palabra maricón, que tiene relación a ser mujer. No ser homosexual, el homosexual está en contra de este modelo de poder que se presenta en el gráfico, y poseer un cuerpo con atributos genitales. El pene es un punto muy importante para los hombres desde esta perspectiva de este modelo del sistema sexo-género. El poder central y la característica importante de los hombres es lo físico, ¿no? El poder y la fuerza. Niega la interacción social. Los hombres no deberíamos tener una relación con nadie. Nuestra relación es básicamente a partir de cuáles son los trabajos que se realizan o las actividades que se tienen que determinar. En este gráfico que utilizamos durante los talleres se muestra el modelo de este arquetipo de machista hegemónico. Hegemónico en el sentido de que es el más requerido y el que se aprende a nivel de la sociedad, ¿no? El macho fuerza, y alrededor de él todos los espacios, el mundo alrededor de él, las mujeres, mucho más grande que el sol, con esa fuerza y esa determinación de mayor poder, el trabajo, los juegos, sobre todo el fútbol y el hogar. Entonces, siempre listo para la aventura sexual, y un hombre debe estar en la conquista permanente a partir de este modelo, ¿no? No demostrar sentimientos, un hombre no llora. El uso de la violencia de forma permanente, la solución de los conflictos es a través de la violencia de forma general. Tener el poder y el control de su vida y de la vida de las personas que están a su alrededor. Falta de autocuidado en su salud física y psicológica. Los hombres casi muy pocas veces, ya cuando están en extremos de problemas de salud, asisten a los médicos. Ser fuerte como piedra. Es el proveedor, es el que trabaja, protege su territorio. Las personas que están a su alrededor son su territorio, y si alguien se atreve a cruzar ese espacio de territorio, puede causar esa confrontación. Es el temerario, no importan los riesgos y peligros. Podemos ver a hombres que se suben a hacer arreglos en postes eléctricos y sin ningún cuidado. El arquetipo de esta persona es ser el rey, el mago y el amante, o sea, ser importante. El problema de esta sociedad machista y patriarcal se suma porque los hombres, a partir de esto, tienen el dominio, el poder y el control sobre los cuerpos de las mujeres. Pero este modelo es tan fuerte que es muy difícil de ejercerlo. Existen fisuras de este modelo machista hegemónico, hombres que no pueden cumplir con ese modelo. Entonces, no todos los hombres tienen éxito de adecuarse a esas medidas, porque es muy difícil. No es perfecto, no es que existe solo un modelo de machismo en todas las sociedades y en todos los tiempos. A partir de un análisis crítico de género, se descubre que que no caben y que no forman parte de esas marcas de origen, se llama aquí, y ellos son la fractura, son quienes no cumplen con ese modelo. Se genera también hombres que no corresponden a este modelo, ¿no? Que tienen rasgos contradictorios, que salieron para este modelo defectuosos. Al no cumplir este modelo de machismo hegemónico, son defectuosos. Permite evitar la normalización y potenciar los cambios que se pueden generar, ¿no? Como no, este modelo tiene esas fisuras, eso permite poder generar estos cambios. Se develan también mecanismos perversos, que es una maquinaria de configuración, no perfecta, no única, ni divina, no cambiante. En estas figuras que trabajamos en los talleres se muestran un poco los costos de este modelo de masculinidad hegemónica. Es muy fuerte poder mantener ese modelo de fuerza permanente, aparentar fortaleza a pesar de que existen debilidades, y estas otras dificultades
que no podemos asumir como empatía, conciencia exagerada de los propios derechos, estas figuras son muy interesantes para poder trabajar. ¿En qué nos beneficia la igualdad de género? Asumir responsabilidades reproductivas, asumir el trabajo de los cuidados, mantener una relación positiva y amorosa con nuestras familias, no solamente nucleares, sino ampliadas, ser libres para expresar y aportar en una sociedad igualitaria, expresar nuestros sentimientos, disminuir nuestra homofobia, el racismo y las conductas violentas, cambiar esa percepción de riesgo o apoyo. Caminando por la calle, una mujer puede ver a un hombre y le tiene miedo y se cambia de acera. Cambiar esa perspectiva hacia un hombre que puede ser un apoyo en momentos que los necesite. Mejorar el ambiente laboral también genera mayores beneficios financieros porque una persona que se siente segura dentro de un espacio laboral puede producir mejor. También establece relaciones familiares, tanto nucleares como ampliadas, más fuertes y duraderas. Mayor felicidad y bienestar familiar, comunitario y social. También favorece el crecimiento personal, aumenta la autoestima, mejora la salud y aumenta su esperanza de vida. Esto es en general una presentación que parte de la experiencia que hemos tenido del trabajo con los hombres. Ha sido interesante poder desarrollar, por ejemplo, talleres con hombres policías que dentro de su apariencia de fortaleza podían tener algunos dolores, sobre todo con sus relaciones familiares. Y nos comentaban que dentro de la institución policial no lo ven a ellos como parte de la familia y que pueden estar mucho más tiempo fuera de sus espacios familiares. Y esto les dolía mucho. Y en el taller nos posibilitó que ellos puedan dialogar con sus superiores para plantearles que también quieren mantener una relación positiva con sus familias. Entonces, a partir de esta experiencia que hemos descrito así muy brevemente y de forma muy rápida, nos parece importante la inclusión de los hombres desde esta línea, desde el enfoque de género, para que contribuyan a la superación de estos problemas graves que tenemos, por ejemplo, de la violencia de género, de los abusos sexuales, la violencia como mecanismo también de control de las mujeres, y eso así en general. Esto inicialmente, muchísimas gracias y estaría listo para ver si hay alguna pregunta o consulta. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle por esta conferencia tan importante, ya que aportó y nos sigue aportando con herramientas que nos enseñan a identificar no solo los tipos de violencia en nuestro lenguaje, sino también los estereotipos que aún se mantienen en esta sociedad y también en el sistema actual. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas en el chat de Facebook o en nuestro WhatsApp. El video que vamos a ver a continuación corresponde a la canción Corazón que no olvida. La melodía fue escrita por Emiliano Ortega con la música del compositor Segundo Cueva Celi. Y en esta ocasión va a ser interpretada por el cantor popular Carlos Dávalos Valero. Ya regresamos. Empape de lágrimas mi vida. ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Por esta pobre entraña dolorida. Y si un amor, y si un amor, y si un amor como mi amor tuviste. Si fuiste para mí fuente escondida, flor de ilusión de todo cuanto existe. Si tu cariño fue todo
mi vida. ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Por la dulce quimera ya extinguida, por la ternura que a mi canto diste, por este corazón que no te olvida. Di si un amor, di si un amor, di si un amor como mi amor tuviste. Pagaste mi pasión con cruel herida, y hoy que de luto mi existencia viste, aún te pregunto mi ilusión querida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Uno. Agradecemos al compañero Carlos Dávalos Valero por compartir su interpretación en la presente conferencia. Si ustedes están interesados en contratar la música en vivo de Carlos, pueden comunicarse con él al 09988-69779. Igual les vamos a dejar este número en el chat de este evento. Continuamos, por favor, con las preguntas. Para ello, le decimos a Jorge que nos acompañe, por favor. Muchas gracias. La primera pregunta, nos dicen, ¿qué consejo les daría a las madres y padres de los niños en edad escolar para que puedan formar a sus pequeños con respeto a las mujeres y las personas que piensan diferente? Por favor. Muy interesante la pregunta y bastante amplia. En la práctica familiar, los niños y las niñas aprenden no por los discursos, sino por la forma de actuar de las personas adultas. Si ellos y ellas ven, los niños y niñas ven que una persona adulta no es sexista, sino que es respetuosa de las personas y sus diversidades, los niños y las niñas aprenderán. La otra forma también podría ser que puedan en conjunto poder acceder por ejemplo, lecturas referente a eso, donde se trate esos temas, ¿no? O ver programas en la televisión que permita un poco, o videos que en este momento se pueden encontrar muy fácilmente en internet, videos sobre el tema de la inclusión, el reconocimiento de las diversidades, y en este caso es las diversidades sexuales, y también el respeto a las mujeres. Entonces, hay muchos contenidos desde el enfoque de género para el aprendizaje dentro de las familias con respecto de estos temas. La sugerencia básicamente sería tratar esos temas con sus hijos e hijas, papá y mamá, ¿no? Y hablar sobre eso, conversarlo, y sobre todo también que las hijas y los hijos puedan ver en los adultos, en las personas adultas, que su relacionamiento no es discriminatorio. Por ejemplo, dentro de las familias, que exista un compromiso por el trabajo por ejemplo, el trabajo eh, reproductivo, el trabajo de los cuidados, que los niños aprenden a cocinar de forma conjunta, y así que vean esas prácticas para evitar cualquier nivel digamos, de entender que unos trabajos son más valorados que otros. Evitar que un niño salga a jugar y que la niña esté realizando trabajos de cocina, sino que los dos puedan hacerlo, el trabajo de cuidado en la cocina o el trabajo en la casa, y también pueden salir a divertirse.
la niña o el niño a jugar fútbol u otras actividades deportivas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Es común escuchar a los hombres llamar a otros hombres mijín, mija, nenita, mandarina? ¿Este lenguaje también constituye violencia de género y además contribuye a fortalecer el sexismo y el machismo? Sí, afirmativamente. Como decía en el momento de la presentación, se utilizan términos dirigidos a los hombres relacionados a la mujer para disminuir la identidad o la autoestima de los hombres, ¿no? Lamentablemente, estas son muy cotidianas. El mijín, no sé qué tanto sea así, el de mija puede ser, pero sí, por ejemplo, el de mandarina y los otros términos. Claro que es sexismo y frente a eso deberíamos detener y decir, evitar decir ese tipo de términos porque contribuyen al sexismo y a la desvalorización de las mujeres. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice, hoy existe un malentendido feminismo o liberación femenina, en el cual algunas mujeres agreden verbal y hasta físicamente a los hombres. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? Yo personalmente no estaría tan de acuerdo con digamos, ese enfoque de decir que existe un mal feminismo. Yo conozco un feminismo que desde una perspectiva conceptual y estratégica busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ese es el feminismo que yo conozco. Lo que plantea la persona que hace la pregunta, más bien yo lo veo desde una equivocación, ¿no? Eso es una relación, digamos, basada en violencia, no es una relación establecida de forma horizontal y de respeto entre las personas. No estoy justificándole en absoluto, no, no debería ser tampoco así. Todo tipo de violencia es censurable y no puede permitirse. Y, pero tratando de entender un poco este planteamiento, yo no sé si esta persona que plantea esa pregunta sabe que la persona del ejemplo de esa mujer es feminista. No lo sé, porque como reitero, yo conozco un feminismo con bases conceptuales y con acciones que van encaminados a establecer relaciones de respeto y horizontales entre hombres y mujeres. Eso es el que yo conozco. Claro, muchas gracias. La última pregunta nos dice, en el caso del acoso sexual en el espacio de trabajo o los centros educativos, ¿cuáles podrían ser las actitudes y las acciones de los hombres frente a este tipo de violencia de género? A mí me parece que deben tratarse estos temas en estos espacios de trabajo y sobre todo en los centros educativos. La educación sexual integral debe ser un tema de trabajar. Uno conoce que una situación no es normal cuando la reflexiona y sabe que no lo es. Por ejemplo, cuando uno de pequeño, uno de pequeña, en su familia, ve que papá agrede a mamá y nadie dice nada, va a aprender que esa violencia es normal. Pero si ve en ese momento que paran a esta persona, al papá que violenta y causa consecuencias de esta violencia, aprenderá que no es normal. Lo mismo entonces el acoso sexual en los centros educativos y en los centros de trabajo debe tratarse. El respeto al cuerpo y además esas formas de acoso sexual, porque se ha normalizado en ocasiones que el niñito quiere tener novia y puede decir o hacer cualquier cosa, y esa forma de acoso sexual es normal porque el niñito quiere tener novia. Entonces, reitero, estos temas deben tratarse para entender qué es y las formas que que se muestran y superar esta idea de que es normal. Pero lamentablemente en este momento, dentro, por ejemplo,
dentro de los centros educativos no conozco, trabajo en también temas de educación sexual integral, es un tema que hasta en ocasiones causa, no sé si rechazo, pero miedo, ¿no? Tenemos miedo a hablar de estos tipos de temas porque socialmente nos causa vergüenza, pero es importante poder toparlos, que en las casas se hable sobre este tema. Lo mismo que en la primera pregunta, tratar esos temas, si en las escuelas no quieren hacerlo, pero papá y mamá, tíos y tías, en todos los lugares el acoso sexual está permanente, está presente y debe toparse esos temas, ¿no? En lugar de estar viendo películas, podemos ver estos temas y usar de forma positiva el Internet. El acceso a estos videos es fácil a través de Internet. Ujú. Muchísimas gracias por sus respuestas. En este momento le doy el paso a Gloria, por favor. Déjeme verle. Ay, sí, tengo otra pregunta. Me llegó una pregunta. A ver, eh, por favor, cuando un hombre sufre abuso o maltrato, no se le toma en serio porque debe ser valiente. ¿Cómo se debe actuar cuando un niño es abusado? Claro, aunque es mucho menor el porcentaje de abuso y acoso sexual, por ejemplo, conocemos estos casos de acoso sexual, sobre todo en la Iglesia Católica, ejercido por curas, donde las víctimas han sido sobre todo niños. Desde esta perspectiva del modelo machista, hegemónico, donde el hombre es duro, donde el hombre es de piedra, se determina que los hombres no pueden expresar sentimientos. Entonces, es para un hombre muy difícil denunciar un acoso, ¿no? Para los niños, sobre todo también como son menores de edad, no se les cree, pero es lo mismo en relación al tema del acoso sexual, ¿no? Tratar los temas. Es que somos una sociedad, decía una amiga, sociedad curuchupa. No hablamos de estos temas que son importantes. Nos causa miedo. Y en lugar de buscar información, nos quedamos en silencio. En esta línea también sería importante para que los hombres asumamos a través de este enfoque de género que no somos y superemos este modelo de machismo y asumamos una forma de ser hombre más equitativo, este hombre que también tiene sus problemas, que debe expresar también sus problemas. En este caso específico de la violencia sexual, del acoso sexual, hay muy pocos casos que han sido denunciados y es verdad, eh, no se les cree y hasta en ocasiones se burlan de estos hombres. Pero como ustedes están participando, sabemos que el cambio social es difícil, es duro. Dar el primer paso, buscar apoyos, es la tarea y tenemos que hacerlo. Y sí, el paso es duro, pero hay que hacerlo. Y las instituciones también tienen que ampliar un poco esta perspectiva para reconocer que los hombres también pueden ser víctimas de abuso sexual. Perfecto, Ceci. Nos siguen llegando preguntas, por favor. Nos dicen, buenas noches y felicitaciones por la ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Durante décadas se instauró el machismo, producto de esta sociedad patriarcal. ¿Cómo hacer y romper los estereotipos para lograr una sociedad como equidad de género? Desde mi experiencia con hombres, he trabajado con hombres policías, militares, eh, representantes de los GATS. Puedo decir que no hablamos de estos temas. Se repite, educación, hablar de estos temas. Estos procesos de trabajo con hombres se diferencian del trabajo con mujeres porque las mujeres tienen que ir encaminadas a empoderarse, al ejercicio de sus derechos. Con los hombres, la perspectiva es diferente. Con los hombres es comenzar a hablar de las realidades personales, ¿no? Con estos ejercicios, esas dinámicas que realizamos, es trabajar el cuerpo, el reconocimiento de su humanidad, ¿no? Eh, entonces, desde la experiencia que tengo, es en el sentido de poder
abrir espacios para poder hablar entre los hombres. Una experiencia que tengo también es que a los hombres nos avergüenza hablar frente a las mujeres, porque cuando hablamos de las experiencias de estas relaciones machistas, nos causa vergüenza, les causa vergüenza. Entonces, en estos espacios entre hombres, hablar sobre, dicen los chicos, hablar la plena, ¿no? Nos causa vergüenza, pero sí, sí es posible. Y a partir de este reconocimiento, no estoy diciendo que sea fácil. Lamentablemente, el trabajo en género con hombres se ha visto solamente como eventos, y no es un evento, son procesos. Imagínense, un hombre de 30 años que ha vivido bajo un modelo de machismo o hegemónico, patriarcal, no puede cambiar con un evento, no puede cambiar con una charla. Es un proceso, ¿no? Permanente, otra cosa súper importante es hacerlo en colectivo, como lo han hecho las mujeres. Es un aprendizaje muy interesante que hemos tenido, es hacerlo en colectivo, porque los cambios personales se los hace, somos personas gregarias, somos personas que vivimos en colectivo. Entonces el acompañamiento del otro, no desde una mirada juzgadora, sino de entender por qué está pasando eso, es súper importante el acompañamiento. Y también, pero una cosa súper importante que quiero plantear, no con esto, si un hombre ejerce violencia, no puede decir que no debe cumplir con sus responsabilidades hasta legales. Es otra cosa. Pero sí, el patriarcado y el machismo se puede ir modificando a partir de estas experiencias de diálogo, de conocimiento. Reitero, es la educación, estos espacios de aprendizaje de los contenidos que nunca hablamos. ¿Qué es el machismo? En mi casa nunca hablamos del machismo, nunca hablamos del patriarcado, nunca hablamos de la sociedad no igualitaria. Entonces es que los hombres quieran asumir eso. Y es difícil, ¿ah? Es difícil para los hombres que quieran asumir, no quiero ser machista. Muchísimas gracias. Ahora sí le doy el paso a Gloria, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es un tema muy interesante y creo que muy pocas veces, como dice Jorge, se ha tratado, ¿no? Siempre, la lucha social ha sido desde las mujeres y a través de eso con hijos e hijas y bueno, esto no se hace, ¿no? Yo creo que quedan muchas cuestiones planteadas, muchas cuestiones planteadas. Me parece muy interesante, no sé si pueda tomarnos unos minutos más. Quisiera que nos cuentes un poco más de esta experiencia, por ejemplo, sobre tu trabajo con los militares, ¿no? O sea, me parece bien interesante porque o sea, se hace con personas que están, digamos, ligadas al ejercicio de la fuerza, ¿no es cierto?, de las armas, y a veces en universidades donde debería hacerse, por ejemplo, esto no se hace. No sé si tú me podrías un poco Sí, comentar y cuáles han sido tus experiencias, que tú has obtenido y quién motive, ¿no es cierto?, que se abran espacios de discusión de este tipo en otros espacios, ¿no? Como las claro, universidades, los colegios, demás. claro. El trabajo con militares y policías ha sido una experiencia interesante, pero dura, ¿no? Como tú dices, es una institución donde la fuerza física y la fuerza no la inteligencia, bueno, más la fuerza física es la que determina el posicionamiento dentro de la institución y el ganar escalas superiores. Pues, te cuento la experiencia. Cuando yo voy a desarrollar el taller, van llegando los militares y los policías, pero vienen con armas y uniformados. Entonces yo me quedé así, a ver qué pasó. Eso no va a permitir hacer un diálogo. Las armas en sus cuerpos no va a permitir hacer el diálogo. Entonces yo me planteé el objetivo, a ver, que se saquen los uniformes y dejen sus armas, porque eso no va a permitir el diálogo. Entonces, a través de algunos ejercicios, juegos, dinámicas, eh, eh,
permitió que inicialmente en el primer día dejen sus armas aparte, porque eso les permitía jugar, el cuerpo estaba más libre, ¿no? Yo decía, a partir del cuerpo libre les permite expresarse mejor. Y conseguimos que el siguiente día vayan sin armas y sin uniforme. No, no podían dejar de ir sin uniforme, tenían que ir con el uniforme de ejercicio físico, pero fueron con eso. A partir de liberarse de ese peso físico, les permitió al día siguiente mejorar su expresión. Jugaban. Una cuestión interesante, el machismo se aprende a través de los juegos, ¿no? Las niñas, las casitas, el juego de los cuidados, los hombres al juego del fútbol, la fuerza física. Entonces es a través de los juegos también que se puede modificar eso. Entonces hacíamos juegos que normalmente son para niños, para niños. Se divirtieron de locura. Y después en estos mismos juegos, son dinámicas que permiten la expresión de situaciones internas. A mí me encanta trabajar, para mí es muy difícil este espacio virtual porque a mí me encanta trabajar con la gente, ¿no? Entonces en estas dinámicas expresaron sus sentimientos, algunos hasta lloraron. La dificultad principal que me expresaron ellos es el estar apartados de sus familias, de ver a sus hijos, a sus hijas, ¿no? La mayoría, porque como son hombres, no tienen una responsabilidad. Entonces fuimos conversando, expresaron, algunos hasta lloraron porque extrañaban mucho, sobre todo los hombres, a sus hijas. Eso me llamó la atención, ¿no? Porque las hijas extrañaban más. Y esto permitió acordar que ellos iban a dialogar con sus superiores para que les permitan de alguna forma. No sé, quedaron en que me iban a llamar para ver si consiguieron algo, pero no me llamaron. Entonces, el cuerpo con el peso del uniforme y el cuerpo y el peso de las armas. Yo me quedé sorprendidísimo. Después liberados, pero son espacios que, como decía, son puntuales, no son permanentes. Otra cosa sería hacerlo de forma periódica y en los espacios, en sus cuarteles. Eso fue súper interesante con respecto de estos. Hablaban, por ejemplo, de las mujeres policías, que todavía son pocas, y que ellas tenían que modificar su actitud por respeto a las mujeres. No llegamos a profundizar el hecho de qué significa ese respeto, ¿no? No, todavía no. Pero sí fue interesante. Entonces ahí decíamos, en algunos decíamos, los hombres sí tenemos corazoncito, sí tenemos las partes que nos hacen doler un poco y necesidades personales. Pero lamentablemente se quedó solamente en un espacio, no pudimos continuar. Entonces, por eso digo, decía hace un momento que el trabajo en género con hombres es, a partir de la experiencia que ustedes, las mujeres y movimientos feministas tienen, pues, es también permanente. Ustedes ya tienen más de 30 años avanzadas. Interesante, nosotros llevamos 30, pero es difícil trabajar con hombres, ¿no? Tú te paras frente a un hombre, digamos, alcalde con su pose y poder bajarle esa pose para que pueda establecer una relación, te demora siquiera un par de días. Funciona el juego, sí funciona, pero se queda corto si es que no tienes más tiempo. Entonces, esa es la experiencia con los militares. Me quedé sorprendido y también con la policía me quedé sorprendido también eso. Por ejemplo, también mi experiencia de trabajo con jóvenes indígenas, actual, ¿no? Ese también fue interesante, ese trabajo, porque ya, ellos ya tienen otra mirada de las personas adultas, ¿no? Ustedes conocen que en el pueblo Shuar una práctica es casarse con varias mujeres porque eso les permite tener más poder, ¿no? Esa es la causa, no es porque sean, por ahí decía alguien, una locura, pero bueno, se casan con varias mujeres a la vez porque eso les permite tener más terreno y más poder. En este momento el problema de ya no hay tierras, ya no permite hacer esa mirada de cómo se suman poder. Entonces los jóvenes Shuar ya no hablan de tener varias parejas, sino de una sola pareja y establecer una relación horizontal. Me quedé sorprendido con ellos también. Lamentablemente solo fue un momento nada más, pero sí me quedé positivamente sorprendido de la posición de estos jóvenes que de todas maneras ya tienen otra mirada.
debería ser interesante poder hacerlos. Me angustia, por ejemplo, el tema de que en las escuelas y en los colegios no se hable de estos temas. Mm, Estuve participando en algún momento en alguna evaluación sobre la situación en los centros educativos y es la violencia va creciendo, el acoso sexual va en aumento. No sé qué tanto las violaciones sexuales, pero los chicos y las chicas enfrentan a profesores y profesoras que tienen miedo a hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, se entiende por qué nuestra sociedad es y va creciendo las situaciones de violencia. Los femicidios van aumentando, ¿no? Entonces es una angustia también que sería importante poder establecer procesos de trabajo en género con hombres. Es importante, ¿no? Sí, sí, es Una necesario. pregunta que quería hacerte para preguntar un poco. Claro. Eh, ¿Cómo podrías explicar, por ejemplo, el fenómeno de las violaciones, como el de la manada en España, donde participan varios hombres, ¿no? Ese es un fenómeno que no se habla y me gustaría que tú nos expreses, ¿no? Porque eso es importante, porque siempre nos dicen, las mujeres siempre están quejándose, hablando del tema de violencia, pero que venga, ¿no es cierto?, de una persona, de un especialista, hombre, que pueda explicar un poco eso. Ese fenómeno es bien complejo y que no solo ha pasado en España, es Aquí en Argentina, Ecuador aquí en pasó aquí en Ecuador Quito. también. Entonces, ¿qué hay detrás de este fenómeno de la violación en grupo, en manada? O sea, yo quisiera que nos expliques un poco. Este es un tema muy controversial, pero hay que Mm, aprovechar para irlo posicionando y discutiéndolo abiertamente. Y sería interesante poder abrir espacios de conversación sobre esto, porque no se lo ha hecho, como dices tú. A ver, superando esta mirada de buenos y malos, porque a veces hay una mirada de que no es una buena persona, no que es una buena o una mala persona, o que los hombres tienen una posición de bondad o de maldad. Uy, no, este hombre es malo porque la violó, sino desde esta mirada de estructura, ¿no? La estructura social jerárquica, donde el poder es lo central y donde este manejo del poder está ubicado para los hombres, y más si están en grupo. No sé si tú te has dado cuenta cuando vas caminando, hay la diferencia entre un chico en relación, puede ser lo que llaman el acoso en la calle, cambian cuando están en grupo. Entonces el poder aumenta porque están en grupo. Para mí estas situaciones de violaciones en manada es una exacerbación del poder. El poder de los hombres en conjunto sobre el cuerpo de la mujer. No es solamente la satisfacción de un deseo sexual, sino el poder de control del cuerpo de la mujer. Y como es en manada, varios a la vez se suman estos manejos de poder y causan, hay un término con respecto a este tema más del grupo. Esa es una reflexión que he tenido. Lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de conversarlo con varios otros compañeros. Mi aprendizaje ha sido interesante. No me considero un especialista, sino alguien que ha aprendido muchísimo, que aprende, sigue aprendiendo. Entonces, no hemos tenido la posibilidad de hablar de esto. Justo ayer también hubo una situación en una fiesta en España, una chica en la calle, en San Fermín, estaba borracha, dos policías, y es que la cuidan, pero la llevan a su casa y la violan. Y estos dos policías no son enjuiciados en una figura de un delito penal, sino de una contravención, no me acuerdo exactamente el término, y lo sentencian a 2 años, pero le rebajan. O sea, puede hacer 2 años de prisión, pero no van a prisión, sino que se van a hacer una actividad de capacitación. Entonces, la justicia también tiene esta perspectiva patriarcal, machista, y hacen el manejo. La mujer estaba borracha, ¿no? Los hombres se aprovecharon, pero ella estaba borracha. Entonces, sigue siendo el cuerpo de la mujer la culpable de que los pobres hombres, como tienen un apetito sexual insaciable, ese es el modelo del machismo, ¿no?
Los hombres siempre, disculpen la crudeza de los términos, los hombres siempre tenemos el pene parado. Entonces nos justifica que pasamos al lado de una mujer y le decimos cualquier cosa, porque como nosotros en este modelo del machismo, donde la sexualidad está exacerbada, nos justifica, ¿no? Y también las instituciones generan este espacio, esta estructura de manejo de poder, ¿no? Del cuerpo de las mujeres. Estos dos policías, en vez de estar presos 10 años, siendo policías, sino quienes están obligados a cuidar a las personas que están en la calle, eso es peor, solo les dan 2 años y les quitan los 2 años para que hagan capacitaciones o actividades. Entonces la impunidad también genera esto. El caso de la chica aquí en Quito que fue violada por 3, 4 amigos, no se sabe nada. Ustedes si hacen el seguimiento de los casos en redes, ven que siempre se demoran, ¿no? Y llegan casos en donde los hombres pasan lo mismo, tienen 1 año, 2 años, y no, vaya a ser nomás una actividad de trabajo comunitario, y con eso ya usted puede superarse con el problema. Entonces, como te digo, es el tema de poder. El poder patriarcal y machista sigue siendo vigente. Alguien me dijo que los tiempos cambian, que ahora las mujeres tienen más poder. No es verdad, no es cuestión de personas, es cuestión de un sistema, es una estructura de poder donde las instituciones. Hay casos en la Universidad Central de abuso, no sé si de abuso sexual, pero donde están siendo reclamadas por las estudiantes y acompañados por sus compañeros. Varios años y todavía sigue ese profesor dentro del centro universitario. Y no solamente, yo conozco, no sé si puedo decir nombres de universidades, de posgrado, donde existen casos que han sido denunciados, pero de chicas, y los profesores siguen estando dentro de las universidades. Entonces, la estructura de poder sigue vigente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay impunidad, estos dos policías harán lo que sea después, volverán a hacerlo, porque como son hombres, y la estructura patriarcal de la justicia les promueve la impunidad, podrán seguir haciendo otros, también lo podrán hacer. Entonces eso significará que las mujeres van a tener que salir en un número más grande para poder defenderse frente a estas manadas. Claro. Sí, pues en vez de dar, ir a la universidad, a tu espacio de trabajo y sentirte protegido o protegida, estás corriendo peligro, ¿no? Otra cuestión que, un poco por el tema justo del acoso, he conversado con compañeros, compañeras, quisiera más bien la opinión de Jorge sobre este tema. Em, Estas relaciones que se dan, ¿no es cierto?, por universidades, de las estudiantes y profesores, mayoritariamente, porque también hay acoso de distinto tipo, digamos, pero digamos Mm, mayoritariamente de los varones a las mujeres en una métrica de poder. sí, Em, para muchos de ellos no existe tal porque hasta cierto punto están coqueteando o están tratando de conseguir una relación y no lo entienden, ¿no? Y yo a veces pienso, de cuál sería tu opinión en ese sentido, que a veces no se dan cuenta, ¿no es cierto?, que ya no estamos años pasados, ¿no es cierto?, en décadas pasadas, donde, por ejemplo, a partir de un poco la liberación, ¿no es cierto?, zonas, en los centros de educación superior o en universidades, vamos en los años 70, 70, estas relaciones, ¿no es cierto?, entre profesores de estudiantes no se veían tan mal, pero hoy, después de muchos años, vemos que existe ahí un control y un poder, ¿no? Y parece que yo, de lo que he conversado con amigos y amigas, no notan que hay una diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu apreciación de eso? ¿Y qué les podríamos decir? Porque igual muchos están escuchando, estudiantes, profesores. ¿Qué les podríamos decir? O sea, ser más empáticos, digo yo, y entender que los tiempos sí han cambiado y que ahí existe una relación de poder y que posiblemente sí hay acoso. ¿Qué les dirías tú? a ver,
En el caso concreto de la relación entre un profesor mayor y una estudiante menor de edad, no menor de edad, sino menor a Menor. este hombre. Sí. Sí, a ver, desde mi perspectiva, ahí hay una relación de poder, está clara. Él es profesor, él tiene poder, califica, le da la posibilidad de cursar de un año a otro. Él tiene poder, es profesor, le pagan. La chica menor a él no tiene poder. Ahí hay una relación asimétrica de poder. Y además porque está dentro de una institución que tiene reglas, ¿no? Es una estructura donde cada uno, el rector o rectora tiene más poder, que luego siguen otros. Es súper piramidal. En esta situación hay relaciones asimétricas de poder. Que el profesor no lo quiera reconocer, a mí pasó un caso otra vez en la Universidad Central, es por intereses personales, es la idea de yo soy el macho alfa. O sea, ¿cómo que tratando de evitar ser así curuchupa, pero cómo, qué relación tiene, qué temas relacionados tienen, qué intereses comunes tienen entre una persona de 50 años y una persona de 20 años? No hay. Yo conozco, a menos que haya otros motivos, pero estas situaciones, me parece a mí, y por algo existen reglamentos dentro de instituciones, no solamente las universidades, sino otras instituciones privadas y públicas, existen reglamentos que prohíben la relación afectiva entre compañeros de trabajo. Existe eso, porque también en ese hay conflictos de interés. Un estudiante, su profesor, entonces ese estudiante se puede aprovechar de no estudiar y no cumplir con su responsabilidad porque tiene una relación con ese profesor que tiene poder. Es bien conflictivo. Yo, sin ser, como te digo, crítico frente a las relaciones o juzgar las relaciones, pero esta situación por algo, este tipo de situaciones por algo tienen reglamentos internos para evitarlos, porque no son, digamos, positivos para las dos personas. Entonces me parece a mí, y por algo tienen que esconderlas. Existe una relación, digamos, no hay equilibrio de poder ahí. El señor será el que tenga más poder para dominar a la chica de menor, a menos que sea una feminista bien parada, pero no conozco mucho eso, pero en ese tipo de situaciones no hay una relación horizontal, me parece a mí. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, hemos hecho un primer acercamiento de estos temas. Queremos justamente llevarlos a colación para ir y comenzar a hacer un diálogo. No sé, yo comparto con Jorge el tema de que no es una cuestión de satanizar un lado a otro, sino que tenemos que discutir y empezarlo a hablar. Y creo que en muchas instituciones se está hablando de este tema. Hay estudios donde el acoso, por ejemplo, laboral también existe, el poder que tienen los jefes sobre las mujeres que llevan a acciones de acoso y más. Me parece el trabajo que están haciendo ustedes y que está haciendo Jorge es un trabajo excelente. Felicitaciones, te queremos agradecerte haber participado. Ojalá podamos seguir haciendo. Esta era una conferencia para visualizar el tema. Realmente que mucho mejor se hace trabajándolo con nosotros. Te agradecemos y agradecemos a todas las personas sociales. Esperamos haber sembrado la semilla para la discusión, para abrirnos a hablar sobre estos temas que son muy importantes, porque la equidad de género no se va a construir solo con la lucha de las mujeres, sino con la lucha de hombres y mujeres diversos de todo tipo, y ahí se va a poder construir una sociedad, un cambio estructural, como decía. Te agradecemos muchísimo y esperamos contar contigo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas las que han seguido. Muchas gracias a ustedes por permitir abrir este diálogo. Me gustaría seguir con estos diálogos. Y sí, vayamos dándole fuerza para poder generar
esta sociedad que todos buscamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias Buenas también. noches. Buenas noches.